Buen día, mi nombre es Mosqueda Salvio Jesús y voy a presentar los siguientes temas. Esta materia es de cálculo vectorial. Voy a hablar de gráfica de una función de varias variables, curvas y superficies de nivel, derivadas parciales, derivada direccional y gradiente. Para empezar, pues, quiero agregar que se analizarán conceptos claves y explicaremos con su respectivo ejemplo todos los pasos que se deben seguir para tener una visión clara de lo que es el cálculo en estos temas. En las siguientes diapositivas podremos ver imágenes y pues sus ejemplos con las definiciones claras y precisas. Vamos a empezar con el primer tema, que es gráfica de una función de varias variables. Una forma de visualizar el comportamiento general de una función de dos variables es mediante su representación gráfica. Se llama gráfica de función f de dos variables al conjunto de todos los puntos del espacio con coordenadas x, y, z, tales que x, y está en el dominio de f y z en el f, x y y. Si llamamos S a la superficie que representa la gráfica de f, entonces S es igual a este teorema, x, y y z, donde z es igual a f, x y y, con f, x y y con el dominio de f. Así como la gráfica de la función f de una variable es la curva c, en el plano con una ecuación de y igual a f de x, la gráfica de una función de f de dos valores es una superficie S en el espacio de una ecuación donde z es igual a f, x y y. Ahora vamos a ver más claro todo esto en un ejemplo. Antes metíamos en la f de x, pues en donde es x metíamos el 2. Vamos a hacerlo nada más para recordar cómo se sacaban estos valores. Ponemos el 2 al cuadrado más 1, nos va a dar 5. Ahora vamos a ponerlo como si fuera 0. Entonces va a ser 0 al cuadrado más 1, me va a dar 1. Lo hacemos con la raíz. La raíz se elimina, nos queda 2 más 1 igual a 3. Anteriormente esto se hacía, pero ahora va a cambiar un poco y vamos a analizarlo. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo un poco elevado. Digamos, en nuestra función f de x vamos a sustituirla con el número 2. Entonces, 1 sobre 2 menos 1 nos va a dar 1 sobre 1. Y esto pues es igual a 1. En el caso de que valga 1, nuestra x, pues en este caso va a ser 1 sobre 0. Y eso no existe. Y es a lo que me refería en el anterior teorema. Bueno, ahora ya vamos a verlo cómo se hace vectorialmente. Va a ser un poco nuevo el cambio, pero es muy simple y vamos a verlo paso por paso. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo en donde tenemos nuestra función dice 2,1. En este caso nuestra función va a ser y al cuadrado menos x. Y como tenemos que f vale a x y y, en este caso 2 es x y y es 1, pues reemplazamos, ¿no? Bueno, más bien sustituimos. Y ahora sí hacemos las operaciones en cada uno de estos tres ejemplos. Si los vemos detalladamente, pues ya tenemos ahora sí que nuestra variable y nuestra función. En el caso primero es menos 1, en el segundo es 4 y en el tercero es 2. Otro ejemplo. Aquí ya tenemos otra función. Tenemos 1 entre x menos y. Vamos a sustituir como lo hicimos con anterioridad. Y en este caso, realizando las operaciones, nos va a dar 1. Y ahora viéndolo, pues ahora sí que para concluir, podemos llegar a ver este teorema, el cual fue el que expliqué al inicio de esto. Por ejemplo, podemos ver en este caso, ¿no? Si tenemos aquí una función, la cual es f es igual a x1 y y1,
En este caso no se va a poder calcular porque no se cumple el teorema que está arriba de verde. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que esta función no existe si x es igual a y. Aquí podemos ver pues qué función tiene cada punto, ¿no? Cada número que se va saliendo. Entonces nuestra función sería pues nuestro punto x y punto y el resultado sería pues la variable z. Ahora, pues ¿cómo nosotros le hacemos para graficar esto? Pues simplemente hacemos las operaciones anteriores y aquí podemos observar que las podemos aplicar con GeoGebra. El primer punto es x, el segundo es y y el tercero es z. Y así se saca pues la gráfica de función. Ahora, como podemos ver en la imagen, nuestro punto A era la función de 2,3. Haciendo toda la operación de la función nos dio igual a 5. Lo ubicamos como 2,3,5 y nos va a dar automáticamente el punto en el punto en que debe estar nuestra operación. Así pasó con el B y con el C y va a pasar con todos. Ahora en la curva de superficies de nivel se entiende que curva es una línea continua de una dimensión que varía de dirección paulatinamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues podemos tomar ejemplos como la parábola y la hipérbola, que pues son curvas que pues varían cada una, ¿no? Y pues se puede llegar a la conclusión de que una curva es una línea que hace piruetes en un espacio vectorial. Bueno, ahora vamos a decir que es superficie. Pues una superficie es un conjunto en 3D. Puede ser una esfera, una parábola, un hiperbólico, un paraboloide, un elipsoide, etc. Ahora, pues las curvas de las superficies no son funciones, son conjuntos que se pueden ver como cortes de los gráficos que describen las funciones a cada corte de una función, a lo que se le llama nivel. Por ejemplo, se plantea el siguiente problema, donde f de x es igual a 9 menos x cuadrada menos y. Y aquí pues nos da pues ahora sí que el planteamiento del problema, ¿no? Lo que vemos de azul quiere decir que está en el origen. Pues ahora sí que es una igualdad, pero descrito de otra forma. Y procedemos a hacer lo siguiente. Escribimos z igual a 9 menos x cuadrada menos y. Ponemos como z es igual a k. Y luego vamos a poner toda la función que teníamos arriba. Después a esto pues nada más lo vamos a despejar. Pasamos la x, pasamos la y y dejamos el 9 y el k de este lado. Y esto se parece a una hipérbola, si recordamos. Ahora, por ejemplo, vamos a poner que las curvas del nivel k, en este caso, cuando sea 0, vamos a sustituir los valores. En este caso vamos a poner que r es igual a 3. Y pues bueno, vamos a hacer la gráfica. Aquí ya la tenemos hecha y podemos ver que pues cuando tengamos una r igual a 3, pues vamos a agarrar todos los puntos que sean del número 3. Pasamos al siguiente ejemplo donde k es igual a 1. Procedemos a hacer las operaciones y vamos a poner que nuestro resultado es 2.82. Entonces, en cada parte de la gráfica vamos a tener un radio de... más bien vamos a tener un k igual a 1, pero vamos a pasar por las partes en donde la gráfica sea 2.82. Para concluir este tema, podemos decir que los valores de k, si son positivos, va a ser círculos más chicos. Y si k tiene valores negativos, pues los círculos van a ser todavía más grandes a los que llegué a graficar aquí en ejemplo. Ahora, ¿qué es una derivada parcial? Bueno, pues una derivada parcial es una función de varias variables. Pues respecto a una de sus variables, con otras se mantiene constante, ¿no? Ahora vemos qué es y cómo se compone una derivada. Bueno, pues en la imagen que está podemos ver que la f es la función de una multivariable y la x indica cuál variable de entrada cambia ligeramente. Se considera y como una constante a la que saca la derivada. La razón de definir un nuevo tipo de derivada es que cuando la función es multivariable,
Queremos ver cómo cambia la función al mover una sola variable, mientras mantenemos fijas las demás. Y bueno, para no hacerlo más largo, ahorita veremos unos ejemplos de cómo se calculan. Y bueno, podemos ver unas imágenes de lo que es y ahora procedemos a hacer un ejemplo. Vamos a ver que aquí ya tenemos un problema planteado, donde la f de x es igual a toda esta ecuación que vemos, que es 3x al cuadrado más 5y. Lo que está subrayado es la constante. Vamos a graficar respecto a x. Ahora lo que procedemos a hacer, pues es derivar cada una de las partes, ¿no? Ya haciendo todo este proceso, tenemos que la derivada de la función es 6x más 5y, y esto es el resultado. Y de esta forma, pues es simplemente cómo se obtiene este tema. Es prácticamente derivar. Pero ahora la diferencia es que es en vectorial. ¿Y por qué? Porque ahora en antes nada más lo hacíamos con una variable y ahora lo hacemos con dos. Aquí vemos que es x, y. Ahora pasamos al siguiente tema, que es la derivada direccional y gradiente. Vamos a dividirlo en dos. Vamos a hablar primero de la derivada direccional. Bueno, pues las derivadas parciales de dz y de x y dz y de y son las tasas de cambio de la función z igual a f sobre nuestra función que es x y y en las direcciones que son paralelas a los ejes x o al eje y. Bueno, nosotros vamos a generalizar el concepto de derivadas parciales, mostrando cómo encontrar la tasa de cambio de f en una dirección cualquiera. Ahora vamos a pasar al concepto de gradiente, el cual es una función de dos variables de una función vectorial. En esta función tiene múltiples aplicaciones importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues supongamos que f es una función de dos variables x y y. Curvas derivadas parciales f de x y f de y existen. Entonces el gradiente de f se define como, aquí vemos en la imagen, uno de los teoremas que se van a utilizar. Y aquí podemos ver, pues ahora sí que cuando tengamos tres funciones, cuando tengamos a z, vamos a agregar esta última parte que es a de f sobre z, donde la primera es i, la segunda es j y la última va a ser k. Para aplicar todo esto y que tenga todo claro, vamos a aplicar el siguiente problema. Con los teoremas vistos anteriormente, nomás que ahora cambia un poquito la nomenclatura. Aquí se maneja con u y abajo también se maneja con u, pero es prácticamente lo mismo. Dice, sea f de x igual a 3 al cuadrado y cuadrada. Se plantea el siguiente pues ejemplo, ¿no? Vamos a proceder a desarrollar la última parte que venía, que era a igual a 4i menos 3j. Vamos a ponerlo sobre valor absoluto y vamos a poner esto sobre raíz cuadrada. Desarrollando todo esto nos va a dar 5. Después vamos a aplicarlo ahora sí con la fórmula que habíamos visto anteriormente y aplicamos pues ahora sí que la ley de distribución 4 sobre 5i menos 3 quintos de j. Y bueno, lo que se hizo aquí es prácticamente poner lo que está aquí arriba, ponerlo con la fórmula que se vio de verde anteriormente, haciendo ahora sí que vamos a ponerla aquí al lado para que no se pierda. Ok, pues se va a aplicar la que dice du, la última que está ahí de verde se va a desarrollar. Ahora pasamos a hacer eso. Tenemos 3x al cuadrado y y cuadrada. Vamos a dividir sobre 4, multiplicarlo sobre 4 quintos más 2xy multiplicado por menos 3 quintos. Haciendo todas las operaciones, todas las operaciones, nos va a dar igual a 12. Y ahora vamos a presentar otro ejemplo, porque hay dos estructuras de cómo se pueden venir estos dos problemas. Con anterioridad venía un poco diferente y este es otro ejemplo, ¿no?
Si viene nuestro problema, sí, vamos a cambiar ahora sí que de fórmulas. En este caso vamos a utilizar estas dos que se muestran. Y ahora vamos pues ahora sí que a sustituir. Vamos a meter nuestros valores en donde corresponden. Procedemos a hacer las operaciones. Y luego después ya de hacer las operaciones nos da un valor de menos 6 y menos 4J. Ahora vamos a meterlo aquí donde está lo verde. Ponemos aquí x, y igual a menos 6y 4J. Ahora esto es muy importante, lo vamos a ocupar en la siguiente diapositiva. Y bueno, teniendo nuestro PQ, vamos a ampliar ahora sí que la ley de multiplicación. Vamos a multiplicar P por Q. Aquí está mostrado en las flechas. Entonces, lo que hicimos, bueno, lo que hice fue meter, ahora sí que PQ es igual a I más 3J. Y PQ va a ser, pues ahora sí que vamos a... El valor que vamos a meter abajo de nuestra pues U. Y vamos a tener, multiplicando lo anterior, aplicar la ley distributiva, que en este caso sería I sobre raíz de 10 y 3J sobre la raíz de 10. Ahora en esta última parte vamos a agarrar las partecitas que vimos en las últimas dos diapositivas y vamos a juntarlas. Ahora sí que vamos a multiplicarlas para sacar lo que es el diagrante. Y bueno, haciendo la multiplicación, la primera parte nos da menos 1.89, la segunda nos da menos 3.79 y ahora sí que haciendo la operación nos da menos 5.68. Y listo, pues tenemos ahora sí que nuestro gradiente, así se calculan. Y bueno, aquí llega la parte de la conclusión. ¿Qué puedo concluir de estos cuatro temas? Bueno, para empezar, el último tema, que fue el de gradiente, pues nos puede ayudar a nosotros para sacar pues ahora sí que áreas muy definidas de distintas piezas en un ejemplo, ¿no? En el caso de una derivada direccional, pues es ahora sí que hacer la operación como lo hacíamos anteriormente de una derivada normal, pero ahora aplicado en una tercera dimensión. Y en el caso de la derivada parcial, pues lo que puedo llegar a concluir, pues es ahora sí que pues tiene su chiste, ¿no? Por ejemplo, pues este tema es fundamental para poder ahora sí que derivar en un plano de tercera dimensión, ya que pues en antes ordinariamente se hacía con, por ejemplo, un f entre paréntesis x y pues nos daban una función lineal. Ahora no, ahora se da una función pues de tres dimensiones donde x y y van a ser ahora sí que los planos que eran originalmente. Y ahora el resultado de toda esa multiplicación no nos va a dar una línea, nos va a dar un tercer punto. Entonces pues sí, este tema sí se me hizo muy interesante. Bueno, pues lo que se me quedó de este tema de el cálculo de curva de nivel fue que pues si K tiene valores positivos, pues va a realizar círculos más chicos, y si K tiene valores pues más grandes, solamente lo puede hacer si tiene valores negativos. Entonces esto aplicado en un ejemplo de la vida real, por ejemplo en una pieza, puede ser muy importante. Por ejemplo, pues ahora sí que digamos que la dimensión de un tubo. Y lo que se me quedó de graficar de una función de varias variables, bueno, pues fue su procedimiento. Ahora sí que lo que cambió fue, ahora sí que f va a tener pues ahora sí que su punto x y su coma y que eso nos va a servir pues a la hora de meterlo pues en una graficadora, por ejemplo, va a agarrar esos dos números y los vamos a sustituir con nuestra función. Función que pues ahora sí que metiendo los números donde tienen que ir, realizando las operaciones,
nos va a dar pues nuestro punto Z. Y bueno, pues esto fue pues mi exposición. Espero que le haya gustado. La verdad sí traté de meterle mucho empeño. Desgraciadamente pues me alcanzó el tiempo. La verdad es muy difícil administrarse muy bien en materias que sí son un poquito complicadas de entender. Sin embargo, pues traté de hacerlo a mano para que se viera que sí hice las cosas como debía de ser y no fueron copiadas así literalmente sacadas de internet. Sí comprendí los temas y espero que se hayan notado. Muchas gracias y pues buen día.